Era un sábado cualquiera en un pequeño pueblo de la Sierra de Madrid, un lugar donde el tiempo parecía detenerse entre campos de girasoles y casitas de piedra con tejados de tejas rojas. Javier no podía imaginar que aquella mañana tranquila en la casa de campo de su suegra se convertiría en una verdadera aventura cargada de emociones y sorpresas que resonarían en su alma como el eco de una tormenta lejana. El sol apenas empezaba a colarse a través de las cortinas de encaje en la habitación donde Javier dormía, proyectando reflejos dorados sobre el suelo de madera y resaltando las pequeñas motas de polvo que flotaban en el aire. Su esposa, Marta, ya estaba despierta y se movía con agilidad por la cocina, preparando café en una antigua cafetera de gas, mientras alistaba una cesta con bocadillos, un termo y un par de jerseys por si refrescaba. Marta le pidió que fuera a casa de su madre, Carmen, que vivía a pocos kilómetros en el pueblo vecino de La Iruela. La vieja tubería de la ducha de la casita de su madre había estallado, y el agua corría sin control inundando el suelo de la pequeña casa y amenazando con arruinar el huerto. Carmen tenía una pensión modesta, apenas suficiente para cubrir los gastos básicos, así que no podía permitirse llamar a un fontanero. Javier, hombre responsable y acostumbrado desde niño a echar una mano a la familia, no dudó ni un segundo. Su padre siempre le había enseñado que la familia era lo primero y que arreglar las cosas con sus propias manos era un orgullo. Se estiró en la cama, sintiendo la agradable fatiga de la jornada anterior en el jardín, donde había plantado rosales nuevos, y se sentó al borde, mirando a Marta con ternura. Ella llevaba su vestido de algodón favorito, con estampado de margaritas silvestres, sus cabellos castaños recogidos de forma despreocupada en una coleta alta que dejaba algunos mechones sueltos acariciando su cuello. Sus ojos verdes brillaban con esa mezcla de amor y complicidad que siempre le hacía latir el corazón. Javier recordó aquella noche, hace 10 años, cuando se conocieron en una fiesta universitaria y cómo aquella chispa nunca se había apagado. ¿Vas a ir?, preguntó Marta, mientras se ataba el pelo frente a la ventana, donde un viejo aparador lucía fotos familiares, su boda en el jardín, imágenes de Marta de niña con trenzas, y una fotografía de Carmen joven, con una larga trenza negra, sonriente y llena de vida. Claro, respondió él, poniéndose una camisa recién planchada, todavía tibia y perfumada con lavanda, el toque especial que Marta siempre añadía al agua de la plancha. Además, tengo ganas de aire fresco. Aquí en Madrid hace un calor de morirse. Marta se acercó, le besó en la mejilla dejando un leve rastro de su pintalabios con aroma a cereza y susurró: «Eres un tesoro, Javier. Mamá estará encantada. Siempre dice que eres el yerno más majo y apañado. Solo no te olvides de las flores, le encantan las flores silvestres, le recuerdan a su infancia en el pueblo». Javier asintió, sintiendo un impulso de energía que le animaba a salir. Agarró su caja de herramientas, vieja pero bien surtida, con llaves inglesas, alicates y todo tipo de repuestos, y salió en su coche, un Seat 127 que rugía como un perro viejo mientras transitaba por carreteras secundarias bordeadas de encinas y campos dorados. Antes de llegar, paró en una pequeña tienda rural a la entrada del pueblo, donde el aire olía a pan recién horneado, tierra mojada y hierba seca. Compró pan rústico con corteza crujiente, un poco de chorizo artesanal, tomates recién cogidos del huerto, unas latas de conserva y hasta una botella de horchata para refrescarse. También recogió un ramo improvisado de margaritas, lavanda y un par de tallos de romero para alegrar la casa de Carmen. El camino hasta la casa de Carmen duró casi una hora. La carretera serpenteaba entre campos de trigo ya cosechado y bosques de pinos donde los primeros tonos amarillos del otoño empezaban a asomar. Javier condujo despacio, escuchando en la radio canciones populares de la sierra, melodías que le traían recuerdos de infancia y tardes en familia junto a la chimenea. Al llegar al pequeño chalet de piedra, con su jardín lleno de manzanos y cerezos, el sol ya calentaba fuerte, iluminando la escena con una luz dorada que hacía brillar la escarcha de la mañana como diamantes. Javier decidió no avisar por teléfono. La señal era débil y quería darle a su suegra una sorpresa agradable, apareciendo sin previo aviso para ayudarla de inmediato. La llave para la puerta le había dado Carmen años atrás, después de que él arreglara una verja destrozada por una tormenta. «Eres como un hijo para mí, Javier», le dijo entonces, entregándole la llave colgada de un llavero con un pequeño corazón de madera. «Entra cuando quieras, la casa es tuya». Abrió la puerta con cuidado, el chirrido de las bisagras resonó en el silencio matutino. Caminó despacio por el jardín, pisando las manzanas caídas, intentando no despertar a los gallos ni al gato que dormía al sol en el porche.
En la casa reinaba una calma apenas rota por el canto de los pájaros y el leve goteo de agua que venía de la zona de la ducha. Al entrar en la cocina, Javier dejó la bolsa con las compras sobre la mesa de madera, impregnada del aroma a tomillo, romero y pan casero. Preparó sus herramientas con cuidado, mientras llamaba suavemente: «Carmen, soy yo, Javier. Marta me ha enviado para ayudarte con la tubería». El silencio se hizo denso, casi palpable. Pensó que tal vez ella descansaba tras una noche larga intentando contener la inundación. Se adentró por el pasillo con precaución, cada paso crujía en el suelo viejo, como en una película rural de los años 70, al acercarse a la pequeña caseta de la ducha, que aún conservaba la madera oscurecida por el tiempo y un ventanuco cubierto con una mosquitera, escuchó el agua fluir constante, mezclada con el vapor que hacía que el ambiente se volviera húmedo y denso. De repente, la puerta se abrió de golpe, y Carmen apareció en el umbral, envuelta en una toalla blanca con un delicado bordado, que apenas cubría su cuerpo. El tiempo pareció detenerse. Sus ojos se abrieron sorprendidos, la toalla resbaló un poco dejando al descubierto su hombro y parte de la espalda. Rápidamente la sujetó con ambas manos, intentando cubrirse. Javier sintió que el corazón le latía fuera del pecho, y una oleada de vergüenza y confusión le paralizó. «Mierda, es mi suegra», pensó, mientras ella retrocedía tratando de ocultarse tras el marco de la puerta. «¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste?», preguntó Carmen con voz entrecortada, mientras intentaba recomponerse. Él levantó las manos en señal de paz y balbuceó disculpas, explicando que Marta le había pedido ayuda porque la tubería estaba rota y el agua inundaba toda la casa. Ella suspiró, tratando de calmarse, y le pidió que esperara un momento para vestirse. Cerró la puerta con cuidado y Javier se quedó solo en el pasillo, sintiendo como si su corazón marcara el ritmo de un tambor lejano en la quietud de la casa. Mientras esperaba, recordó cómo Carmen siempre había sido como una segunda madre para él, amable y fuerte, con la sabiduría que dan los años y las vivencias. Pero aquel instante había creado una extraña tensión, un puente invisible entre ambos cargado de una mezcla de vergüenza y algo más, algo indefinible. Cuando Carmen reapareció, ya vestida con un viejo batín verde y el cabello recogido en un moño, una tímida sonrisa iluminó su rostro. Le reprochó con cariño que la próxima vez llamara antes, para no darle un susto tan grande. Javier prometió hacerlo, aún ruborizado, y se puso manos a la obra con la tubería, decidido a que aquella mañana no terminara en desastre. Pero ninguno de los dos sabía que aquella pequeña confusión sería solo el comienzo de una serie de acontecimientos que pondrían a prueba sus lazos familiares y revelarían secretos ocultos bajo la calma aparente del pueblo. Mientras Javier ajustaba la vieja tuerca oxidada, un pensamiento cruzó fugaz su mente. ¿Y si aquella mañana guardaba en su interior algo más que una simple reparación? Algo que cambiaría para siempre su visión de la familia y el amor. Y en el aire, como un susurro apenas audible, se colaba la promesa de un misterio por resolver. El sol seguía ascendiendo por el cielo de la Iruela, calentando poco a poco el ambiente mientras Javier se concentraba en la vieja tubería que goteaba con insistencia. Su camisa azul claro, remangada hasta los codos, comenzaba a pegarse a su piel por el sudor, y el brillo de sus ojos reflejaba la determinación de quien sabe que no puede fallar. A pesar del calor, sus movimientos eran precisos y cuidadosos, como si cada giro de llave fuera un pequeño acto de magia para devolver la calma al hogar de su suegra. Carmen, por su parte, se había acomodado en una silla de madera cercana, envuelta en su batín verde oliva, gastado pero limpio, que contrastaba con la piel ligeramente morena de sus brazos. Sus manos, aunque marcadas por los años, se movían con gracia mientras cortaba en rodajas finas un queso manchego que había traído de su última visita al mercado. Un delantal de lino beige caía sobre sus rodillas y sus dedos, decorados con un sencillo anillo de plata, se detenían a veces para acariciar distraídamente el pañuelo que recogía sus canas. La atmósfera era una mezcla curiosa de trabajo y calma, con un leve aroma a tomillo y romero flotando en el aire. De vez en cuando, un rayo de sol colaba sus dedos por la ventana, iluminando la escena con un halo dorado. Javier, mientras apretaba la llave para ajustar una pieza oxidada, no pudo evitar lanzar una sonrisa pícara. Si esta tubería fuera un equipo de fútbol, seguro que lleva más expulsiones que goles, bromeó, limpiándose el sudor con el dorso de la mano. Carmen soltó una carcajada suave que parecía despertar la casa entera. «Y tú serías el entrenador que intenta salvar el partido en el último minuto», respondió con una chispa en la mirada, mostrando una juventud escondida tras las arrugas. La
Complicidad se fue tejiendo entre ambos con cada instante, como si el tiempo se hubiera detenido para ellos dos. Javier notaba que su corazón latía con fuerza, no solo por el esfuerzo físico, sino por esa cercanía inesperada que hacía que las miradas se prolongaran un poco más de lo habitual. Ella, con una sonrisa apenas contenida, parecía disfrutar de la compañía, mientras sus dedos temblorosos dejaban caer una rodaja de queso sobre un plato de cerámica pintada a mano. De repente, un ruido sordo interrumpió la escena, un golpe seco proveniente del exterior. Los dos se miraron, alertas. Javier dejó las herramientas y se dirigió a la ventana, apartando la cortina de lino blanco. Afuera, el viento había arrancado una rama de un cerezo cercano, que ahora yacía en el suelo, balanceándose con el vaivén de la brisa. Menos mal que no ha caído sobre el coche, susurró Javier, aliviado. Carmen, levantándose con cierta dificultad, se apoyó en la mesa y esbozó una sonrisa. Ya te dije que este jardín tiene vida propia. Si las plantas pudieran hablar, seguro que tendrían más historias que nosotros, Javier contestó con una sonrisa cómplice, y seguro que contarían todas las veces que tú has salvado el huerto de un desastre. Mientras recogían la rama para evitar que alguien tropezara, Javier sintió una brisa fresca que le acarició la nuca, y con ella, un pensamiento inquietante. ¿Qué secretos ocultaba realmente aquella casa? Algo en el aire parecía susurrar historias no contadas, y la mirada de Carmen, aunque amable, guardaba una sombra que él aún no podía descifrar. De vuelta en la cocina, Carmen sirvió un vaso de horchata fresca para ambos. Javier, tomando el vaso con ambas manos, notó cómo sus dedos rozaban los de Carmen en un contacto fugaz pero cargado de electricidad. Los dos se miraron, un poco sorprendidos, y soltaron una risa nerviosa. Debes tener manos de fontanero, porque este roce me ha dejado sin aire, bromeó Javier, con una sonrisa traviesa. Pues más te vale arreglar bien esa tubería, no vaya a ser que tengas que quedarte a vivir aquí, replicó Carmen, ladeando la cabeza con picardía. La tarde avanzaba entre risas, anécdotas y el sonido constante del agua que finalmente dejaba de gotear. Pero, justo cuando parecía que todo volvía a la normalidad, un sonido extraño emergió desde el sótano, un golpeteo rítmico, como si alguien estuviera llamando desde la oscuridad. Los dos se quedaron paralizados, mirándose con ojos abiertos. Javier frunció el ceño y dijo en voz baja, ¿has escuchado eso? Carmen asintió con un gesto grave. No debería haber nadie ahí abajo, pero hace tiempo que siento que esta casa guarda más de lo que parece. Javier tragó saliva, sintiendo como la temperatura de repente bajaba, y el misterio que flotaba en el ambiente se hacía más denso, como una niebla que se enroscaba alrededor de ellos, prometiendo que lo que estaba por venir cambiaría sus vidas para siempre. La luz del atardecer atravesaba los cristales antiguos de la casa de Carmen, tiñendo de tonos anaranjados y rojizos cada rincón del modesto salón. Javier y su suegra se quedaron en silencio, atentos al golpeteo que provenía del sótano, un sonido repetitivo que parecía marcar el latido oculto de aquella vieja casa serrana. Carmen, con su bata verde ajustada a la cintura, apoyó una mano firme sobre el respaldo de una silla mientras con la otra sujetaba un bastón de madera, testigo silencioso de años de vida y batallas. Sus ojos, de un marrón profundo, mostraban una mezcla de preocupación y determinación. A pesar de sus 80 años, conservaba una postura erguida, como un roble que desafía las tormentas. Javier, aún con la camisa manchada de grasa y polvo, se acercó al pequeño armario que guardaba la linterna y las llaves del sótano. Sus dedos ágiles buscaron entre el desorden, mientras una ligera sonrisa nerviosa se dibujaba en sus labios. Si esto fuera una película, seguro que ahora aparecería un fantasma con ganas de fiesta, bromeó. Intentando aliviar la tensión, Carmen soltó una risita seca, pero sin perder la seriedad. Pues si aparece, que sepa que aquí mandamos nosotros, dijo con voz firme. Vamos a ver qué pasa. Bajaron las escaleras de piedra con pasos cuidadosos. El sótano olía a humedad, a madera vieja y a tierra mojada. El golpeteo seguía, marcado y constante, como si alguien quisiera llamar para revelar un secreto largamente guardado. Javier alumbró con la linterna, iluminando cajas apiladas, viejas herramientas y un montón de muebles cubiertos con sábanas polvorientas. De repente, la luz atravesó una pequeña trampilla en el suelo, justo donde el sonido parecía originarse. Carmen se acercó y, con una mezcla de curiosidad y respeto, preguntó, ¿qué crees que habrá ahí abajo? Javier se agachó, tomó aire y levantó la trampilla. Un olor a tierra fresca y madera podrida emergió, pero lo que más le sorprendió fue un pequeño espacio oculto,
apenas iluminado por la linterna, donde brillaba algo metálico. Con cuidado, bajaron una caja antigua cubierta de polvo y telarañas. En el interior, encontraron un viejo baúl de madera con cerraduras oxidadas. Carmen frunció el ceño, y con un suspiro dijo, esto no lo había visto nunca. Debe llevar aquí décadas. Javier intentó forzar la cerradura con una pequeña herramienta, mientras recordaba las historias que Carmen solía contar sobre su juventud, la guerra, la reconstrucción, los secretos que quedaron enterrados bajo los cimientos de aquella casa. Finalmente, el baúl cedió con un crujido y la tapa se abrió, dejando al descubierto cartas amarillentas, fotografías en blanco y negro y un pequeño libro de tapas de cuero. Carmen tomó una de las cartas y comenzó a leer en voz baja. Javier la escuchaba, fascinado por cada palabra, mientras una corriente invisible parecía conectar sus almas. Esto es, inesperado, murmuró Carmen, con una mezcla de nostalgia y sorpresa. Aquí hay recuerdos de una vida que creía olvidada. Mientras hojeaban los documentos, una imagen capturó la atención de Javier, una fotografía de una mujer joven, con una sonrisa enigmática y unos ojos que parecían conocer todos los secretos del mundo. La mujer llevaba un vestido blanco de encaje, ceñido a la cintura, con pequeños bordados florales, y un collar sencillo que resaltaba su cuello delicado. ¿Quién es esta?, preguntó Javier, señalando la foto. Carmen tragó saliva y, con voz temblorosa, respondió, es mi hermana, Isabel. Desapareció hace años en circunstancias que nunca se aclararon. Nadie supo qué pasó con ella. Un silencio pesado se instaló entre ambos. El misterio de aquella casa no solo era una tubería rota ni un golpeteo en el sótano. Era algo mucho más profundo, un enigma que había permanecido oculto, aguardando a que alguien lo desvelara. Entonces, un ruido seco volvió a resonar, esta vez desde la puerta principal, como si alguien acabara de llegar, o quizá, como si el pasado estuviera llamando con urgencia a la puerta del presente. Javier y Carmen se miraron, conscientes de que lo que acababan de descubrir era solo el primer paso hacia un secreto que podría cambiarlo todo. El eco del misterio reverberaba en sus corazones, prometiendo que la siguiente revelación no tardaría en llegar. La penumbra del salón se fue espesando con la caída de la noche en la iruela, mientras Javier y Carmen permanecían contemplando aquel baúl repleto de secretos. Las cartas amarillentas y las fotografías antiguas parecían susurrar historias olvidadas, y la imagen de Isabel, la hermana desaparecida, pesaba en el aire como una sombra silenciosa. Carmen, con sus ojos brillantes y un ligero temblor en las manos, cerró el baúl con cuidado, como si temiera perturbar un equilibrio frágil entre pasado y presente. Su bata verde, ahora algo arrugada, se ceñía al cuerpo con esa dignidad serena que solo los años y la experiencia pueden otorgar. Javier, apoyado en la mesa de madera, se frotaba la nuca, tratando de ordenar sus pensamientos entre la sorpresa y la inquietud. Nunca imaginé que encontraríamos algo así, dijo Javier en voz baja. ¿Crees que estas cartas puedan ayudarnos a entender qué pasó con Isabel? Carmen asintió lentamente, mientras una sonrisa triste asomaba en sus labios. Quizá. Mi hermana siempre fue un misterio para todos. Nadie habló mucho de ella después de que desapareciera, pero estas cartas parecen escritas con mucho cuidado y, quién sabe, tal vez escondan pistas importantes. Un silencio cómodo se instaló entre los dos, roto solo por el leve crepitar de la chimenea encendida y el susurro del viento que se colaba por las ventanas. Javier se acercó a la estantería y sacó un libro grueso con tapas gastadas, que parecía un diario personal. La portada llevaba grabado un nombre, Isabel. Mientras abría el libro, una ráfaga fría recorrió la habitación. Sin querer, una página se volteó dejando al descubierto una nota escrita con letra firme y elegante. El pasado no descansa, y quien busca la verdad debe estar preparado para lo que encontrará. Javier leyó en voz alta y Carmen palideció ligeramente. Eso suena a advertencia, murmuró. Decidieron leer juntos fragmentos del diario, descubriendo relatos de amores secretos, promesas rotas y encuentros furtivos bajo la luna llena en los campos cercanos. Isabel parecía una mujer apasionada, llena de sueños y secretos, atrapada en una vida que no le pertenecía del todo. Mientras las palabras tomaban forma en sus mentes, un ruido sutil llamó su atención, el sonido de pasos suaves acercándose por el pasillo. Javier y Carmen se miraron de nuevo, alertas y tensos. La puerta del salón se abrió lentamente y apareció Marta, la esposa de Javier, con una sonrisa radiante y un vestido veraniego de flores que jugaba con la brisa nocturna. Sus ojos brillaban con una luz especial, mientras dejaba en el suelo una cesta con fruta fresca y pan casero.
¿Ya habéis cenado?, preguntó con tono alegre. Pensé que podríamos compartir algo bajo las estrellas. La presencia de Marta, fresca y llena de vida, rompió momentáneamente la tensión, aunque Javier notó una mirada curiosa y casi inquisitiva en los ojos de su suegra. Carmen, con una sonrisa maternal, le tendió una mano para ayudarla a sentarse junto al fuego. Mientras compartían la cena sencilla pero acogedora, la conversación giró hacia planes para el otoño, la cosecha de manzanas y las tradiciones del pueblo. Sin embargo, en cada palabra, en cada mirada furtiva, se intuía que aquel día había sido un punto de inflexión. Javier, intentando aliviar el ambiente, lanzó una broma: si seguimos descubriendo secretos aquí, vamos a tener que abrir una agencia de detectives en la Iruela. Marta rió, pero sus ojos se encontraron con los de Carmen, y en ese instante, un brillo misterioso cruzó entre ellas, como un mensaje silencioso que solo ellas comprendían. Cuando la noche se adentró en su plenitud y las estrellas comenzaron a parpadear en el cielo, Javier se levantó para cerrar las ventanas, y en ese momento, una sombra fugaz apareció tras el cristal. Javier se giró de golpe, pero no había nadie. ¿Viste eso?, preguntó en voz baja, con el corazón acelerado. Marta negó con la cabeza, pero en su mirada había un destello que dejaba entrever que aquella sombra no era fruto de la imaginación. La casa de Carmen guardaba secretos más profundos de lo que nadie había sospechado, y en la oscuridad, una presencia invisible parecía observar cada movimiento, esperando el momento justo para revelarse. El misterio se espesaba como la niebla que lentamente cubría la sierra, y Javier supo que aquella noche no sería la última en que el pasado tocaría a su puerta con fuerza inesperada. La madrugada en la Iruela cayó silenciosa y densa, envolviendo la pequeña casa de Carmen en un manto de sombras y susurros apenas audibles. Javier, incapaz de conciliar el sueño, se levantó y caminó hacia la ventana para mirar el horizonte teñido por un cielo estrellado. La brisa fresca acariciaba las cortinas de encaje, y el aroma a tierra mojada se colaba por la rendija abierta. Marta seguía dormida en la habitación contigua, envuelta en las sábanas de lino, con su vestido de algodón de flores cuidadosamente doblado sobre la silla. Sus labios entreabiertos y el suave ritmo de su respiración dibujaban una imagen de serenidad que contrastaba con la inquietud que Javier sentía en el pecho. De repente, un leve crujido proveniente del pasillo lo hizo tensarse. Con cautela, tomó una linterna y se dirigió hacia la puerta del sótano, aquella que había provocado tanto misterio durante el día. La madera vieja parecía susurrar secretos mientras la abría lentamente. El aire frío y húmedo del sótano lo envolvió, y el haz de luz iluminó las paredes cubiertas de moho y las cajas apiladas. Un ruido metálico resonó en la oscuridad. Javier se acercó, encontrando una vieja caja de herramientas que alguien había movido recientemente. Sus dedos temblorosos recorrieron la superficie, y entonces, al fondo del sótano, una sombra fugaz cruzó su campo de visión. Dio un paso atrás, conteniendo la respiración, y un escalofrío recorrió su espalda. ¿Quién anda ahí?, susurró, aunque sabía que no esperaba respuesta. Volvió corriendo al salón y despertó a Carmen, que, a pesar de sus años, se levantó con agilidad sorprendente. Juntos bajaron al sótano, armados con la linterna y un palo de escoba, dispuestos a enfrentar lo que fuera. Pero el sótano estaba vacío, salvo por el eco de sus pasos y el latido acelerado de sus corazones. De regreso en la sala, Carmen se ajustó el batín y, con una mirada decidida, confesó: hace años, después de la desaparición de Isabel, sentí que alguien me vigilaba en esta casa. Nunca lo conté por miedo a que pensaran que perdía la cabeza. Pero ahora, parece que su espíritu sigue rondando, buscando respuestas. Javier, aunque no creía en fantasmas, no pudo negar la extraña sensación de que algo invisible y antiguo habitaba aquel lugar. Marta, despertada por el alboroto, apareció en la puerta con un camisón de seda que dejaba entrever sus hombros, y una expresión mezcla de preocupación y curiosidad. ¿Otra vez con fantasmas?, bromeó para aliviar la tensión. Si la casa quiere que solucionemos el misterio, tendremos que unir fuerzas. Los tres se miraron, conscientes de que el día siguiente traería nuevas revelaciones y decisiones. Mientras la noche avanzaba, Javier sintió que el pasado y el presente se entrelazaban en una danza misteriosa, y que aquella familia estaba a punto de descubrir secretos que cambiarían para siempre su destino. Pero, justo cuando la luna alcanzaba su punto más alto, un susurro lejano se coló por la ventana entreabierta, como una voz que llamaba desde el otro lado del tiempo, dejando en el aire una pregunta sin respuesta que retumbaría en sus almas. ¿Estaban preparados para enfrentarse a la verdad oculta bajo siglos de silencio?